Es parte de nuestra naturaleza humana que las personas vivamos en sociedad. No podemos escapar a esta necesidad de vincularnos, compartir y tener una vida social. Desde que nacemos, nos vamos integrando a nuestro grupo social, conociendo y adquiriendo sus rasgos culturales. Sociedad y cultura son conceptos muy relacionados entre sí. No hay sociedad sin cultura, ni cultura sin sociedad. Por eso decimos que, además de ser seres sociales, también somos seres culturales. Cada sociedad tiene su propia cultura, que comparte y acepta, y está expresada en su forma de comunicarse, gustos, valores, símbolos, tradiciones, comidas, expresiones artísticas y, en definitiva, sus modos de pensar y de vivir. Si bien la cultura es dinámica, ya que va cambiando y evolucionando, lo cierto es que cada sociedad también va formando una identidad, es decir, su propia identidad cultural, compuesta por todos aquellos aspectos de la cultura que la identifican y que a la vez la diferencian de otros grupos sociales. Cada cultura tiene su identidad y también su patrimonio cultural, es decir, ese conjunto de bienes tangibles e intangibles que le son propios como legado del pasado para el presente y futuro. Por ejemplo, como argentinos tenemos nuestra identidad y nuestro patrimonio cultural, hablamos nuestro idioma, somos solidarios, nos gusta divertirnos, somos familiares, futboleros, tenemos nuestra bandera, el tango, el cuarteto, el mate y el asado. 1000 cosas más que nos hacen sentirnos cada vez más argentinos. Hablar de identidades culturales implica entonces que hablemos de diversidad cultural, es decir, grupos sociales que comparten rasgos culturales diferentes a los nuestros. En el mundo, e incluso en nuestro país, hay variadas culturas que coexisten. Cuando diferentes culturas entran en contacto, surgen entre ellas relaciones de distinta naturaleza. Estas pueden relacionarse armónica y respetuosamente o, por el contrario, en contexto de dominación o sometimiento. Si queremos explicarlo de un modo sencillo, podemos decir que las relaciones entre las culturas se dan especialmente en base a dos aspectos: lo que la gente piensa, es decir, sus ideologías, y lo que la gente hace, o sea, sus prácticas, vale decir, cómo nos comportamos frente a otras culturas. Desde el punto de vista ideológico, hablamos por un lado de etnocentrismo y por el otro de relativismo cultural. El etnocentrismo considera que su cultura es superior a las demás y en consecuencia tiende a juzgarlas, considerando que son menos o incluso salvajes. La exageración de esta postura está muy relacionada a prácticas discriminatorias y, llevada a los extremos, se conecta a la xenofobia y el racismo. El relativismo cultural, por el contrario, ve las características de cada grupo social como igual de valiosas que las propias y sostiene que deben ser valoradas en su propio contexto sociohistórico. Y supone también una idea de acercamiento y respeto entre las distintas culturas. Volviendo a las prácticas, podemos aceptar o no a la cultura diferente. Cuando la otra cultura no es aceptada, se cae en la discriminación, la xenofobia o incluso el racismo. Pero también se suelen dar procesos generales más complejos de dominación cultural, como son la deculturación y la aculturación. En ambos casos, los pueblos se ven obligados a abandonar su cultura, porque la misma no es valorada o directamente despreciada por la otra cultura dominante. En la aculturación, el abandono de la cultura se da espontánea y paulatinamente, como por ejemplo, los extranjeros en nuestro país van perdiendo su idioma, comidas y tradiciones. En cambio, en la deculturación, los rasgos se pierden en base a procesos violentos de conquista, como por ejemplo la conquista europea en América. El etnocidio
es el extremo de no aceptación e implica la anulación de una cultura, exterminando por completo tanto a las personas como a todas sus expresiones culturales. Por último, se habla del multiculturalismo, cuando dos o más culturas coexisten en un mismo territorio y donde se da una situación de aceptación y respeto por la cultura diferente. El multiculturalismo y aceptación se vincula directamente con la idea del relativismo cultural. En nuestro país se da un escenario de multiculturalismo bastante extendido. Diversos pueblos originarios y numerosos inmigrantes fueron poblando su territorio con sus tradiciones y costumbres. El respeto por la diversidad cultural está asociado a la tolerancia por las diferencias. Entre los derechos humanos proclamados por las Naciones Unidas se reconocen los derechos de aquellas personas o grupos que no comparten características culturales o religiosas con la mayoría de la población de un lugar. Entre estos derechos se encuentran mantener su lengua o idioma, recibir una educación que respete su identidad cultural, ejercer las prácticas propias de su cultura y tradiciones, siempre que ello, a su vez, respete los derechos de los otros. Solamente desde el respeto y la tolerancia por los demás es como se podrá construir y sostener un mundo de paz para todos.